Mi nombre es Miguel Ángel. Tengo 55 años y soy camionero. Una noche conducía solo por la carretera federal 307, en México. Tuve un encuentro que cambió mi vida para siempre. De repente vi a un hombre parado en medio de la carretera, con el rostro oculto bajo una capucha. Al principio, pensé que tal vez su coche se había averiado y necesitaba ayuda. Pero cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre estaba solo. No había rastro de ningún auto o camión en la carretera. No pronunció ni una sola palabra. Solo me miró fijamente con unos ojos oscuros y penetrantes. Instintivamente, decidí no detenerme y aceleré para alejarme lo más rápido posible, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo aún más aterrador. El hombre había avanzado lo mismo que yo al volante. Seguía parado en medio de la carretera, mirándome fijamente mientras de repente desapareció en la oscuridad. Después de volver a acelerar para alejarme lo más rápido posible de aquel hombre en medio de la carretera, mi mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba parado en medio de la carretera en plena noche? Mientras conducía, intenté tranquilizarme diciéndome que probablemente solo era alguien con problemas mentales o un bromista de mal gusto. Sin embargo, por mucho que intentara convencerme, no podía sacudirme la sensación de inquietud que me había dejado aquel hombre. Decidí llamar a la policía para informarles sobre lo que me había sucedido en la carretera. Mientras hablaba con el operador, traté de describir al hombre lo mejor que pude, pero era difícil recordar detalles específicos bajo la luz de la luna. La voz del operador sonaba calmada y profesional, pero su tono chistoso solo aumentaba mis nervios y ansiedad. Me aseguraron que enviarían una patrulla a revisar la zona, pero no había garantías de que encontrarían algo. Después de colgar con la policía, continué conduciendo en silencio, con los nervios a flor de piel. Cada sombra en la carretera me hacía saltar y cada ruido repentino me hacía tensar los músculos. Mis pensamientos seguían regresando al rostro sombrío y los ojos oscuros del hombre en la carretera. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué simplemente me miraba fijamente? Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué a casa. Estaba aliviado de estar en un lugar conocido y seguro, pero aún así no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Decidí no contarle nada a nadie sobre el encuentro, temiendo que pensarían que estaba loco o que estaba exagerando. La noche siguiente me encontré incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre en la carretera, su rostro oculto bajo la capucha, sus ojos penetrantes fijos en mí. Me sentía como si estuviera siendo observado, como aquel hombre de la carretera estuviera allí, en las sombras, esperándome. Pasaron los días y las noches, pero la sensación de inquietud no desapareció. Cada vez que salía de casa, miraba a mi alrededor nerviosamente, temiendo encontrarme con el hombre una vez más. Me encontré evitando la carretera donde había tenido el encuentro, buscando rutas alternativas para evitar cualquier posibilidad de volver a verlo. Una noche, mientras estaba en la cama tratando de conciliar el sueño, escuché un ruido fuera de mi ventana. Al principio traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo el viento o un animal en el jardín, pero el ruido persiste, cada vez más fuerte y más insistente. Finalmente, no pude ignorarlo más y me levanté para investigar. Cuando llegué a la ventana y miré afuera, me quedé sin aliento. Parado en el jardín, con la luz de la luna brillando sobre él, estaba el hombre de la carretera. Esta vez, su capucha estaba bajada, revelando su rostro pálido y sus ojos terroríficos, totalmente negros. Me miraba fijamente, con una expresión inexpresiva en su rostro. Quería llamar a la policía, pero temía que el hombre se fuera antes de que llegaran. Quería gritar, pero tenía miedo de que eso solo lo enfureciera. Me sentía atrapado, indefenso, a merced de este extraño y aterrador visitante. Finalmente, reuní el coraje suficiente para abrir la ventana y enfrentarlo. Le grité:
Le exigí que se fuera, pero él simplemente me miraba, sin decir una palabra. Su presencia era abrumadora, como si estuviera llenando todo el espacio a mi alrededor, ahogándome en su oscuridad. De repente, el hombre dio un paso atrás, como si estuviera retrocediendo en la sombra, y luego, en un instante, desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando, preguntándome si lo que acababa de presenciar había sido real o simplemente había sido fruto de mi imaginación. Después de esa noche, su recuerdo seguía persiguiéndome, atormentándome en mis sueños y acechándome en las sombras. En casa, inspeccionaba cada rincón oscuro, esperando ver su figura sombría entre la oscuridad. Me sentía como si estuviera viviendo en un constante estado de paranoia, nunca seguro de si estaba solo o si él estaba conmigo, observándome en silencio. Mis amigos y familiares comenzaron a notar un cambio en mí. Estaba más callado, más reservado, y mis ojos reflejaban un miedo que no podía explicar. Traté de hablar con ellos sobre lo que me había sucedido aquella noche en la carretera, pero cada vez que intentaba articular las palabras, mi voz se quebraba y las palabras se atascaban en mi garganta. Decidí buscar ayuda profesional, pensando que tal vez un terapeuta podría ayudarme a superar mis miedos y a encontrar la paz mental que tanto anhelaba. Durante semanas, me sometí a sesiones de terapia, hablando de mis experiencias una y otra vez, tratando de entender los rincones más oscuros de mi mente. Pero cada sesión solo servía para profundizar mi miedo y mi angustia, trayendo a la superficie recuerdos y emociones que preferiría haber dejado enterrados en lo más profundo de mi ser. A medida que pasaban los meses, mi vida comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Perdí mi trabajo debido a mis miedos para conducir solo a raíz de aquella noche. Mi mujer me abandonó, y mis amigos y familiares cada vez se alejaban más de mí. Una noche, mientras estaba solo en casa, el miedo finalmente me superó. Sentí como si estuviera siendo observado, como si miles de ojos invisibles estuvieran mirándome desde las sombras. Los susurros inquietantes llenaron mis oídos, sus voces susurrando palabras de advertencia y condena. Traté de huir, de escapar de aquel hombre encapuchado que estaba destruyendo mi vida. Pero no importaba a dónde fuera, siempre parecía estar justo detrás de mí, esperando con paciencia el momento adecuado. Esa noche mi cuerpo se rindió. Me encontraron en casa, temblando y balbuceando incoherentemente sobre el hombre de la carretera. Me llevaron al hospital, donde los médicos me diagnosticaron con un agudo episodio de psicosis inducida por el estrés y la ansiedad. Incluso mientras recibía tratamiento, seguía atormentado por el recuerdo del hombre de la carretera y las oscuras fuerzas que parecía representar. Entendí que jamás lograría liberarme por completo de mi pasado, de las sombras que se aferraban a mí como un fantasma oscuro creado por mi propia mente. Existen realidades más aterradoras que cualquier creación de la imaginación.